Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast sobre sustancias psicoactivas con un enfoque de reducción de riesgos y daños. Es la canción de Breaking Bad. Yo dije, no fui informado sobre la canción de inicio. Sí, de cómo era sorpresa. Hola, disociades. Aquí estamos de nuevo. Drux, Mario Y Ricardo. hey, y entonces queremos presentarles este nuevo episodio que vamos a hablar. Va a ser un poco chusco, un poco pop. Sobre películas, no, series, sobre series de televisión que tienen temática de, ¿ustedes qué creen? Sustancias psicoactivas. No es cierto. Sí, ¿no? No te creo. Pretends to be shock. Sí, claro. Ay, así, ¿qué? De sustancias ¿Qué? psicoactivas. ¿Pero qué podcast es este? Ay, creo que ya sabe esto. No, bueno, ahí está. Digo, seguramente ustedes llevan escuchándonos nuestras 2 temporadas anteriores, así que ya vieron que tuvimos un episodio sobre películas, otro sobre canciones, y entonces era el momento de hablar sobre series, sobre todo después de el episodio tan denso que tuvimos la semana pasada, donde hablamos de leyes, regulación, códigos penales, etcétera. Pero bueno, sabemos que a las personas, bueno, quizás a muchas de las personas que somos usuarias de sustancias, pues nos interesa saber un poquito de todo. Entonces, sí lo legal, sí lo pop, sí lo químico, así que pues vamos a cambiar un poquito el día de hoy. Oigan, ¿y qué opinaron de nuestro nuevo set? ¿Qué onda? Sí, y que también que aquí Mario está comiendo. Sí, perdón, yo tenía. Pero te voy a robar este pollo, o lo estás guardando ese No, pollito. no, date. De verdad, ok. Hambre, uno tiene que comer, ni modo. No, muy bien. Así que, pues bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo empezamos? Pues hay algunas series que claramente han sido como muy específicas sobre sustancias y hay muchas otras que han tratado, digamos que tangencialmente el tema de sustancias, ¿no? Entonces yo creo que se vale hablar un poco de las dos. Un poco de todas. Y entonces, como ven, si empezamos con las que sean muy específicamente de sustancias, porque no hablamos justo con la que empezaste, Breaking Bad, que yo creo que fue de estas la más famosa primeras series que fueron como muy abiertas, donde se hablaba sobre la producción, sobre Claro. sobre la comercialización no relacionada con el narcotráfico como lo conocemos, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves? Claro. Me gusta, sí, a mí esa serie me encanta. Yo creo que es de mis favoritas. Además, tengo como un crush eterno con Bryan Cranston. ¿Cómo se llama? ¿En Cranston. serio? Sí. ¿Te Ok. gustan los señores? Sí. Y aparte, pues, o sea, hashtag químico y practica la síntesis química. Entonces, eso me encanta. Me gusta mucho la transformación de la moral del personaje, ¿no? De la evolución que va teniendo. Claro que, así como en las películas que recuerdo, bueno, si ustedes vieron ese episodio o no, pues en algún punto dijimos, wow, si hubieran existido todas estas medidas de reducción de riesgos y daños, pues no hubiera sucedido nada de la trama. Y yo creo que se me hace que con todas las series que vamos a hablar ahorita, porque prácticamente pues problematizan la idea o llevan a la pantalla la idea de siempre como de que las sustancias te destruyen, ¿no? Y que siempre es el camino a la perdición total, ¿no? O sea, si recuerdan, el personaje principal de Breaking Bad es Walter White, un profesor de química de una preparatoria, ya pues un adulto mayor, que le diagnostican cáncer, ¿no? De pulmonar. De pulmón, sí. Y pues parece ser que, bueno, y tiene un hijo y viene otra hija en camino. Y entonces, pues sí, como que ahí sí refleja toda esta parte del sistema económico estadounidense que no le alcanza, ¿no? No les alcanza la vida. Y pues dice, híjole, vamos a cocinar para sustentar esta vida de gringos que queremos llevar. Pues no, más bien era porque entiendo que, o si no mal recuerdo, o sea, el sistema de salud en Estados Unidos está hecho de tal forma que solamente algunas personas, digamos, que les cubre cuando tienes un empleo regular con cierto salario. Y él no tenía para eso, ¿no? O sea, como que primero era solo para sobrevivir y ya después empieza un poco más como el tema del estatus, ¿no? Y como que de alguna manera ya sabe que morirá pronto, me parece. Sí, exacto. Y Como pues que- también es el futuro de su familia. Exacto, que como- no tiene nada que perder y pues vámonos, ¿no? Así, pero pues ahí como que al final de cuentas
como que retratan esta realidad de los sistemas punitivistas, ¿no? En donde pues el camino de la producción de sustancias y de la venta, del consumo, siempre es catastrófico, ¿no? Así si recuerdan a otro personaje que se llama Jesse Pinkman, bueno, yo soy fan, entonces así me gustan y me sé así los nombres de los personajes, no de los actores y actrices, nombres de los personajes. Y Aclaraciones. ¿Por qué? Sí, porque no soy tan fan para clavarme, excepto de Brian, que pues hay Malcolm, todo el mundo vimos Malcolm en el medio, puede ser. ¿Ustedes vieron Malcolm en el medio? Yo no la vi. No, wow. Ya no era mi época. Ya no, claro, es que también fue así una serie que reproduce un chingo de estereotipos también. La de Malcolm. La de Malcolm, sí. Ok. Bueno, y entonces la de Breaking Bad, digo, de entrada es una serie que es como de los 2000, ¿no? 2008. 2010, ¿será? Por ahí. Ajá. Y a mí... No, nada más iba a poner en contexto. Según yo es un poquito antes, pero no importa. O sea, como que coincide un poco con la época en la que Estados Unidos sí se cocinaba metanfetaminas. Porque creo que fue justamente en esa década donde pues vino como toda esta desmantelación y luego, bueno, en México es donde se produce ahora la mayor cantidad de metanfetaminas. Claro, aunque creo que en la trama, si no mal recuerdo, ya no se producía metanfetamina y tenía poco tiempo de ya no producirse, entonces yo creo que sí coincide con lo que dices. Okay. Y que justo es algo que pasó, digamos que en la vida real. O sea, Estados Unidos tuvo una crisis tremenda de metanfetamina en los años 80 y 90 y lograron, por un lado, tanto por el lado de intervenciones de salud como erradicar el uso problemático, por decirlo así, pero también evitar el hecho de que se produjera, ¿no? Y entonces también resulta interesante como esa parte, porque hoy en día, digamos, si uno ve Breaking Bad, parecería que es muy actual en el sentido de que hoy otra vez, tanto Estados Unidos, pero también por México, está invadido, digamos, que de metanfetamina. Claro. Y hasta cierto punto ahí se nota como de repente pues no necesitas a huevo como un super laboratorio para cocinar, ¿no? Sino que es algo que mientras tengas como los insumos necesarios se puede hacer, pero también toda esta parte de pues lo problemático que puede ser el uso particularmente de esta sustancia, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí, y ahí el Walter White se pone a cocinar y entonces, exacto, se vuelve como el nuevo capo y Estados Unidos, la DEA, dice, ¿qué pedo, no? Que ya no teníamos aquí productores de metanfetamina y pues bueno, resulta ser que ya pues el Walter White se convierte, ¿no? En este mega cocinero y luego se alía con un narco ya existente que traficaba la metanfetamina de México, ¿no? Así que me choca que sí usan también recurso de que cada vez que sale México con un filtro sepia, así siempre y sombreros, ¿no? Un filtro sepia. Ajá, siempre se ve así todo pues como beige, ¿no? Así sepia. Y pues el Jesse Pinkman, que es el coprotagonista, pues, también, o sea, tiene un uso problemático de la metanfetamina, pero siempre con esta visión igual fatalista, ¿no? En donde, o sea, muestran estos consumos en donde solo hay consumos problemáticos. O sea, que si vas a consumir, sí o sí terminas con ese destino horrible, ¿no? Y además la forma de rehabilitar es con abstinencia y con centros de rehabilitación, ¿no? Así. Entonces, súper mal, lleno de igual, reproduciendo muchos estigmas y muchos estereotipos de todo este mundo de las sustancias. Y a pesar de todo ello, es una muy buena serie, tiene una muy buena dirección, una muy buena fotografía. Está muy chido. Y pues creo que pues en general nos va a pasar eso. O sea, con todas las series, ¿ustedes qué opinan? O sea, así traigan a la mesa igual y de pronto hablamos un poquito más de Breaking Bad, lo que sea. Pero mencionen otra serie y veamos, a ver si sí es cierto. Y si no nos equivocamos con esto. Pues... digo, yo creo que otra de las típicas, ¿no? En estos temas es Euphoria, ¿no? Que es esta serie que salió hace algunos años, me parece que como unos 6 años. Debe ser la primera temporada. Vamos y que checar, es básicamente... Señor Google, voy a tener suerte. Ándale, o ChatGPT. Y que bueno, es básicamente esta serie con Zendaya, ¿no? Que creo que era una de las primeras... de los primeros 2019 en HBO se estrenó. Ya ves, sí, 6 años. 2019. A ver, busca Breaking Bad. 2008. 2008. Sí, y básicamente es un grupo de estudiantes de high school en Estados Unidos
donde el personaje principal, que es Zendaya, ha tenido como una vida complicada y ha estado su vida muy relacionada con el uso de medicamentos, pero ella ya tiene un uso problemático de medicamentos opiáceos, si no mal recuerdo, estando ya en high school, ¿no? O sea, entonces sí hay y empieza a raíz de esta dependencia, empieza también como a buscar otras sustancias porque no siempre tiene acceso como a las mismas. Y resulta que pues está en esta escuela donde por alguna razón no todo el mundo tiene acceso a un montón de sustancias, incluyendo, por ejemplo, sustancias químicas de estas de diseño, ¿no? O sea, que no son las típicas, o sea, no solamente que si la coca, que si la queta, que si el cristal, sino más bien, o sea, sustancias de diseño psicodélicas estimulantes y otra estimulante disociativa y otra disociativa depresora, ¿sabes? O sea, como más ficción un poco. Sí, en algunos casos, en muchos casos sí, o sea, y entonces tienen como esta vida como de muchos excesos, fiesta, sexo, o sea, que seguramente habrá algunas escuelas que sean así. Aquí en México la verdad es que sí lo veo un poco alejado de la realidad, también considerando que, o sea, incluso si tiene uno un nivel un poder adquisitivo más alto, no es tan fácil acceder a otras drogas que no sean como las de siempre, ¿no? Entre comillas. Y lo digo las de siempre en el sentido de que me atrevería a decir que pues, hay probablemente como 10 sustancias que son las que se consiguen, digamos que tradicionalmente, sin tener que hacer como un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Pero bueno, el caso es que en la serie sí efectivamente pasan muchas cosas negativas a la mayoría de personas que utilizan, tanto en la fiesta como aquellas que, por ejemplo, tienen un uso problemático que en su vida en general ya les pasa, ¿no? Entonces, sí, ocurre un poco lo que dices, Drux, y la verdad es que a mí me provocaba mucha ansiedad ver esa serie, ¿no? O sea, como que las situaciones son como tan extremas que era como de chanclas, o sea, sabes que es como ficción, ¿no? O sea, pero no sé, yo creo que no se compara con ninguna otra serie de jóvenes que haya, y sobre todo porque el elemento sustancias psicoactivas pues dispara todo, ¿no? Entonces, claro. Había otra serie, bueno, ha habido otras series como de chavos, ¿no? La de Skins. Hay otra que se llama Kids. Bueno, que no es la película, que no es la película, Ajá. Hay otra serie. Y bueno, perdón, tú ibas a decir de Euphoria, si no me recuerdo, o sea, yo no la vi, pero como que llegué a leer como un poco la reseña y así. También tiene un final como atroz, ¿no? O sea, como que ella cae en abstinencia porque es la única vía o algo así. O sea que... Entiendo que están por grabar o grabando, no sé, la tercera temporada. Ah, ya. Ok, o sea, todavía no termina. Terminado. Ya. Y bueno, a mí me gusta, digo, yo la verdad tampoco la vi. Casi no como que, bueno, sobre todo series de narcos. Yo sé que esta no está aquí catalogada. Y eso es lo que también me gusta, que tiene como esta visión desde de los usuarios, ¿no? O sea, exacto, de sustancias y como que toca muchos problemas de salud mental, que también está muy chido y cosas exacto, como muy de pues sexualidad, identidad, en fin, ¿no? Pero me gusta también cómo, o sea, esta parte de, incluso cuando ella está en un estado alterado, cómo es esta visión de cómo ella ve incluso las cosas. Eso está muy increíble. O sea, como si fuera la cámara en primera persona y ves cuando está con el colocón o en el viaje, algo así. Sí, por ejemplo, si estás como en un psicodélico, o sea, se ve, digamos que ese tipo de imagen. Si estás un poco como en un disociativo, se ve así. Y eso lo hacen. Ok, y eso está también muy interesante. Muy chido. Chingón. Porque también te permite, pero incluso con el alcohol, ¿no? O sea, te permite ver un poco como... Porque muchas veces dices, no, si estás en el viaje seguramente no ves nada o así. Y la verdad es que, pues aún estando en ciertas sustancias, tiene cierta percepción de la realidad, ¿no? O sea, entonces mucho también trabajo eso te de ayuda. campo. Mucho trabajo de campo que hice. Seguramente. Y sí, efectivamente hay muchas situaciones, muchas desgracias complejas, ¿no? O sea, accidentes, muertes, etc. Asociadas al consumo de sustancias. Sí, o indirectamente, ¿no? Pero siempre, o sea, como que sí hay algo por el estilo. Entonces, yo creo que está bien la reflexión en general de la serie, que además está muy bien hecha, pero sí está demasiado extrema, ¿no? O sea, como de si un adulto ve eso y dice a mi hija le ofrecen un churro en la prepa, va a acabar como estas chavas, entonces pues me va a friquear un montón, ¿no? Y la verdad es que, o sea, sí hay, definitivamente aquí en México sí hay casos, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando el otro día de que ya hay acceso para muchos chavos de secundaria que compran cristal, ¿no? O sea, pero como que los contextos creo que son muy distintos, también por el tema familiar, por ejemplo, allá como esta idea de que a los chavos gringos los dejan así como de
aquí está tu dinero para la semana y tú haz tu desmadre, te llevas el coche, ¿sabes? O sea, como que aquí en México no es tan fácil que tus papás te suelten así como para que hagas tanto desmadre. Claro, claro. Sí, pues bueno, estas series, sobre todo gringas, europeas, qué sé yo, pues sí, no nos atraviesan tanto, a lo mejor no nos identificamos, pero bueno, igual de alguna forma retratan alguna realidad que seguro existe. Claro. En Y algún perdón, lugar. y ya nada más para cerrar esto de Euphoria, sí quería mencionar este tema de la familia, que justamente he estado escuchando a diferentes expertos hablar al respecto. O sea, de por qué, por ejemplo, en Estados Unidos digamos que las ciertas situaciones de consumo problemático son muy diferentes a las que ocurren en México, y mucha gente dice que la familia, el modelo mexicano, latinoamericano, juega un papel importante por esta cuestión un poco más de control y de cercanía, ¿no? O sea, que por ejemplo, cuando muchas veces que cuando entras a la universidad, o sea, tú sigues viviendo en casa de tus papás o con tu tía o qué sé yo, o sea, como esta cuestión de que el que no haya como tanta libertad, o el que incluso si ya no vives en la casa no te pierdes tanto, ¿no? O sea, puede hacer una diferencia, ¿no? Y ahí yo la verdad tengo mis dudas, pero tampoco me parece tan descabellado, ¿no? Entonces sí quería solo mencionar como este factor, que claramente en la serie sí se ve mucho la parte, o sea, justo esta parte de el no tener tanto vínculo familiar, pues hace que pudiera haber como mucho... Claro. pues mucha experimentación, por ejemplo, en cosas de sustancias. Cierto. Ahí se me hace curioso, o sea, esta forma de representar, o sea, que deciden las producciones, que en su mayoría son, pues sí, extranjeras, ¿no? Como con esta visión un poco, pues, blanca, ¿no? De la vida. Que yo no sé, me puse a pensar ahorita, si yo me quejo de que, bueno, pues es que ¿por qué tan deciden hacerlo como que siempre con esta vía, con el estigma, ¿no? Así muy presente, ¿no? Y con en donde los finales siempre son catastróficos y que el uso de sustancias siempre lleva violencia y entonces, no sé, me puse a pensar en otro panorama en donde quizás las personas pueden llegar a disfrutar, y también sería polémico porque pues habría que hablar muchas cosas. O sea, como que no estamos listos. Bueno, el mundo no está listo, las personas no estamos listas para hablar así como sin estigma sobre las sustancias, porque necesitamos primero una educación, ¿no? Muy grande alrededor de esto. Pero también al mismo tiempo pues, reflexiono y digo, bueno, pero tampoco, o sea, ¿por qué siempre así acaban mal? O sea, en Breaking Bad, Jesse Pinkman así horrible, el Walter White balaceado con una torreta, así, o sea, así como pues, violencia. Y, o sea, ¿por qué se van tan al extremo cuando podría haber un medio? Claro, o sea, la verdad ahí yo sí creo que es necesario, aunque no sé esto que dices de la educación, o sea, sí es importante como respaldo, pero es importante empezar a que se visibilice en los medios, en la televisión, claro, cine, lo que sea, como gente que tenga consumos lúdicos responsables, o sea, no necesariamente todo catastrófico, o sea, un personaje de que fume mota y todo chido, o sea, que no necesariamente tiene que sufrir o lo que sea. Y así pasa incluso con cosas de la comunidad LGBT, o sea, también la visibilidad que se tenía de, no sé, por decir, los gays siempre era también puro tragedia y drama, ¿no? Claro, y ahora ya hay una visibilidad de personas pues funcionales, normales, que hacemos vida, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahorita que mencionas esto del uso, yo sí ubico que en muchas series de temática LGBT hay uso de sustancias lúdico que nunca cae en un uso problemático. O sea, por ejemplo, bueno, Queer as Folk, ¿no? Esta serie que aquellos que tengan nuestra edad recordarán esta serie gringo-canadiense que tenía, pues era un grupo de amigos que salían de fiesta y ligaban y también, o sea, al salir de fiesta se metían en una tacha o usaban poppers al coger. Y ninguno de ellos creo que nunca le pasó como nada dramático, ¿no? Y lo mismo, o sea, pienso como en muchas otras series donde hay presencia como de poppers, éxtasis. Sí, había un personaje en Queer as Folk. Es una serie del 2000, imagínense. Que justamente viene un poco con esto de la visibilidad de la comunidad, porque ahí sí se presentaban, o sea, como que se empezó a dar visibilidad justamente. Pero sí había un personaje que tenía un consumo problemático con MDMA, con éxtasis. Ya. No me acuerdo de eso, pero... Pero hay el desenlace fue fatal, ¿o
No me acuerdo. Porque Yo no la además vi. esa fue la versión gringa, porque había una versión británica, ¿no? Si nunca lo han visto, búsquenla. La verdad es que hoy en día pareciera así como un documento histórico, pero, o sea, 26 años después, la verdad es que... Era muy chida. Ah, sí, hay muchas Claro. cosas muy interesantes. Lo que sí es un acierto en todas estas, o en esta crítica que yo como que estoy llevando el camino por ese lado, y es que de alguna forma sí refleja lo que está pasando, ¿no? O sea, como vivimos sí en un mundo punitivista que señala, que castiga, que estigmatiza, entonces pues es más probable que pasen esos desenlaces violentos, en donde te separan de tus seres queridos, de tu familia, de todo, y pues porque pues estamos viviendo ahí. Entonces es como un retrato de lo que estamos viviendo. Otra serie a mí que me gusta mucho, que se llama How to Sell Drugs Online, que es una serie alemana basada en una historia real de un señor chavito, más bien. No me acuerdo de su apellido, es Schmidt, pero no me acuerdo cómo se ¿Es el llama. que acaban de dejar libre ahorita en Trump? Creo que sí, puede ser, ¿eh? Ajá. Ok, que puso su tienda en línea, ¿no? Así que fue como en la Deep Web o algo así, ¿no? Sí. Ajá, exacto. Y fue la primera tienda en línea que existió y empezó como por un... la serie está en Netflix y los nombres son distintos, pero es la misma historia. Y como que quería impresionar a su chica o algo así, como algo muy buga. y empieza a hacer su changarro de vender MDMA en línea con su amigo y va escalando cada vez. Mientras más van vendiendo, pues más personas lo escuchan hablar de esto y pues ya tarde o temprano se choca con grupos criminales y pues sí se empieza a un poco a desenvolver la trama en este mismo camino de la violencia y el miedo y la policía. Pero bueno, ahí lo interesante es que está mostrando esta otra visión. Recuerdo que en la serie hay una chava que antes de consumir MDMA investiga. O sea, sí, como que de alguna forma, bueno, eso no lo representan bien en la serie, de que los usuarios cuando consumen en este tipo de plataformas, bueno, cuando compran, pues les da más chance de alejarse de potenciales peligros, ¿no? Así como, pues porque estás comprando en línea, te llega en una paquetería y además como que hay más información porque te permiten o sea, el que la vendía era así de, bueno, pues ya, o sea, reducción de riesgos, esta está pura porque hicimos tal análisis y ta. Y le podías poner así 5 estrellas. Ajá, exacto, calificaban, entonces las otras personas como que ya veían pues si comprarlo o no, que de alguna forma son una medida de reducción de riesgos, pues que ves lo que vas a consumir. Y eso me latió, ¿no? Así de esa serie que... o sea, bueno, ¿Dónde está? ¿Dónde la ves? ¿O qué? En Netflix también está. neta. Ajá, How to Sell Drugs. Está muy bien hecha, está chida. O sea, muy cotorra y así muy moderna, ¿no? Así el formato. Y pues me late que, no alcanza a reflejar como todo el potencial que tiene en cuanto a medidas de reducción de riesgos esta serie que en su momento supongo que sí fue muy muy progre, ¿no? Así esta plataforma y la venta. Y pues bueno, se me hace muy interesante aquí la chava investiga. Y esas, pues de algunas formas es lo que dices, ¿no? Como que visibiliza este proceso de información, de conocimiento, de antes de consumir, pues investiga, lee un poco, cómo te va a poner la sustancia, etcétera, ¿no? Así, eso me gustó. Esta suena muy chida, la voy a buscar porque no la tomo. Sí, yo tampoco la he visto, pero conozco el caso de la vida real. Ajá. Y que recientemente ahora cuando entró Trump en su primer día, dio una, ¿cómo se dice? Cuando das como una orden para liberar gente. ¿La ejecutiva, la acción ejecutiva? Una acción ejecutiva para que liberaran a mucha gente, okay. O sea, entre ellos muchos de sus seguidores y también a este hombre que lo detuvieron en Estados Unidos. Y mucha gente dijo, ¿y cómo por qué? O sea, si literal es un traficante, entre comillas. Y ahí también me parece como muy interesante esta pues, doble moral, ¿no? Así como de por un lado están muchas series reflejan, ¿no? Al traficante, al mexicano sombrerudo, botudo, que es una pésima persona, pero por otro lado, si este güey es blanco y es college educated, entonces como que él no es un criminal, ¿sabes? Claro. O sea, como que cuando en realidad los dos están, ambos personajes reflejan a dos personajes que
se dedican a lo mismo, pero pues las series sabemos que las que hablan de México son... Sí, no le ponen filtro sepia. Eso me lleva a una serie que es la de Ozark. Que esa está chida porque justamente es una serie gringa que es del 2017, que también está en Netflix. Y ahí hablan, sí, de los cárteles gringos, de alguna manera, ¿no? O sea, como también te muestra la corrupción, no solo, o sea, este es otro enfoque no de usuarios, sino de cómo sucede la corrupción en Estados Unidos. Y es muy interesante porque, bueno, el protagonista que es Marty, ¿no? Marty Bird. Tiene a su familia y está pues amenazado de muerte por el narcotráfico en México, en realidad. Y aquí él tiene que, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Tiene que lavar dinero para la mafia. Y entonces se hace de aliados y se tiene que meter con todo el mundo y recuerdo que, digo, se trata principalmente de cocaína y de opiáceos, o sea, cultivan amapola. Sí. Y incluso hay rencillas entre los cárteles ahí gringos o rencillas entre el cártel de Estados Unidos con el de México y llegan a contaminar las sustancias. O sea, por ejemplo, pues que eran estas heroína, le ponían como fentanilo, ¿no? Le pusieron una. Exactamente. Y la forma como el desprecio que tienen, o sea, diciendo... Pero se murió gente, ¿no? Con esto que acabas de hacer. Porque lo hacen como solamente por una riña. Entre bandos. Entre bandos. Y dice, sí, pero eran gente de drogadictos. Eran gente que consumía, no vale la pena. O sea, como, what the... Claro. Sí, eso me encantó de Ozark, que muestra pues eso. O sea, que en Estados Unidos también ocurre, por Dios, ¿no? Así... Obviamente ahí hay cárteles, obviamente hay producción, hay tráfico. Y aunque también se van por la línea de mostrarte la violencia, o sea, de que si consumes o si estás en esto, vas a terminar como... Bueno, creo que la familia... Ahí ellos no les fue les va muy bien, ¿no? Y en realidad ahí te muestra un poco que claro. Siendo justamente una familia blanca con cierto estatus... pues vas a triunfar, claro. ¿No? El mensaje es un poco eso, porque te muestra el impacto que tienen las sustancias en las localidades, ¿no? Y cómo la gente siempre, los más pobres, los más vulnerables, son los que terminan pues un poco pagando las consecuencias de todo esto. Y spoiler alert, el final es así... Se mueren todos menos la familia blanca. Se mueren todos menos la familia blanca. Sí, o sea, como no hay manera... Si eres pobre, no tienes la forma de salir de ahí. Sí, ya sea por el consumo problemático, por la cárcel, por la muerte, o sea, siempre hay un tema... Sí, exacto. Y que particularmente en Estados Unidos, o sea, algo que me parece interesante también de Ozark, que es como que sí está reflejando la actual, hasta cierto punto, epidemia de uso de opiáceos, ¿no? O sea, como que sí, heroína más fentanilo. Hoy en día sabemos que es más fentanilo, pero o sea, como quizás la diferencia con la vida real, entre comillas, de lo que está pasando en Estados Unidos es que sí también está afectando a familias blancas ricas, ¿no? O sea, cosa que antes no se veía, ¿no? O sea, como que los gringos se sentían como de, ay, no, los latinos con su marihuana y los negros con el crack, pero los blancos, con la cocaína con Dios somos felices. Con Los Ángeles. Oigan, y hablando de gente blanca y drogas, me acordé de otra serie que salió, si no me equivoco, por ahí del 2011, 2012, que fue Weeds. A ver, vamos a ver. Que es una serie donde hablaban de es básicamente la historia de una mujer que se queda viuda con 2 hijos, un niño, un adolescente, que vive en un suburbio, así el típico suburbio gringo, de clase media. Y justamente le entra, no recuerdo por qué razón, a el 2005. mercado. 2005. ¿En serio? Mira, le entra al mercado de la marihuana, que en ese tiempo, 2005, era todavía muy rústico, ¿no? O sea, no se había legalizado formalmente en ningún estado, aunque ya había cierta flexibilidad en California, Colorado, etcétera, ¿no? Entonces, siento que ahorita en México estamos como en ese momento, como está Estados Unidos hace 20 años, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, se muestra mucho cómo todavía hay persecución hacia poblaciones vulnerables, ¿no? Hacia latinos, hacia negros, etcétera. Pero al mismo tiempo ya hay una industria que hace una super expo, con stands en el World Trade Center, por decirlo. Expo. Ajá, como una expo como las de aquí. Las de aquí. ¿No? Entonces, como decíamos en muchos episodios que seguimos en en el episodio pasado ya escucharon cuál es la situación de la cannabis, ¿no? Que muchos pensaban que ya era como súper legal y la verdad es que no. Pero entonces en Weeds pasa esto, ¿no? O sea, como que se nota que ella, por ser blanca, se libra de un montón de situaciones en las que cualquier otra persona sí se lo hubieran
lo hubieran metido al bote de 20 años, ¿no? Entonces, Claro. digo, es interesante. Que ahorita hasta lo que hace ella en la serie ya sería una medida de reducción de riesgos, ¿no? El autocultivo, en Claro. realidad. Pues sí, o sea, bueno, en algún momento autocultivo, pero bueno, ya lo hacéis ya para vender, o sea, sí. Sí, digo, después ya sí comercia con eso. Digo, de hecho, de eso va la historia. O sea, ella decide ser, o sea, está como este dilema moral de, pues, hacer eso para mantener a su Para familia. mantener a su familia, claro. ¿No? Sí, y algo que me parece interesante es como casi todas las series de las que hemos hablado están muy enfocadas en quien vende, o sea, quien trafica, quien vende, y no en quien consume, ¿no? O sea, creo que con excepción de Euphoria, como si no nos gustara ver, o bueno, más bien lo que pongo sobre la mesa es, nos molesta tanto ver cierto consumo o a una persona que, como decías, ¿no? O sea, que quizás consume y no está su vida hecha una mierda, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no Claro, sé, claro. como que es una cosa rara. Y se la ponen consumiendo ya, o sea, regresando otra vez a Jesse Pinkman, a John Fan, que cada vez que consume, o sea, que sí sale en pantalla varias veces, pero su casa destruida, el güey no da así nada para la vida, ni siquiera para traficar es bueno. Exacto. Y así como sucio todo y ya valiendo. O sea, bueno, sí hay muchos cuidados que hay que seguir, obviamente, lo hemos repetido muchas veces, ¿no? No estamos aquí como que pues diciendo que es lo mejor que podrías hacer en tu vida, o sea, pues no, reducción de riesgos, ya saben, nuestro discurso. Pero sí, qué pedo, totalmente de acuerdo. O sea, sí, siempre estamos viendo la perspectiva del traficante. Sí, y para muestra hasta en todas las series mexicanas y no mexicanas, ¿no? O sea, sobre narcotraficantes. O sea, Claro. Narcos, Pablo Por Escobar, supuesto. La Reina del Sur, Tijeras. Rosario Tijeras, Chapo, Ay, no sé cómo se Chapo. llaman. Ahora nos Chapo. contaban de una de ojitos de huevo, que esa habrá que verla. Ah, sí. O cómo era. Pero que era que trataban como gente regular, o sea, casual, consumiendo cannabis y siendo funcional. ¿Qué podría Justamente ser? lo que decimos. O sea que O un ejemplo bueno de algo. Exacto. Con Sí, sin estigmas. Ojalá Sin fuéramos cero un poco estigma. más para allá, porque también en Estados Unidos, ahora que lo mencionas, o sea, siento que he visto otro tipo de, o sea, no que la serie se trate de estos, no, sino que hay personajes donde hay un consumo de cannabis ya Claro. muy Normalizado. lúdico, normalizado, así como lo que les decía hace rato de entre la comunidad gay en algunas series también, incluso por ejemplo en Tengo que morir todas las noches. No sé si vieron esta serie recientemente en Prime, que es una serie que está ubicada en México, a mitad de los años 80. También hay consumo de poppers y de, pues no sé si eran tachas o qué se consumía en ese momento, pero cool, o sea, como que en cuanto a que no les pasa nada grave, porque también como que justo en comunidad, y ahí esta es la otra cosa que quería traer, como que en la comunidad LGBT había mucho más libertad de decir, estoy usando esto, ten estos cuidados, ¿no? O sea, como que hay también como medida de reducción de riesgos y daños, versus las otras series donde es como de prueba esta droga y me dejo ir así claro, ya te mataron, ya desapareciste, ya no vuelves a salir en la serie. Casi. O así que en la Casa de las Flores, eso me gusta que en México ya va un poquito menos estigma y se muestran más en batalla. Nos acaban de decirle a los ojitos de huevo. Está Verónica Castro en la Casa de las Flores, que es súper pacheca, me encanta, así, y saca su kit, y saca así, retratan muy bien a la personalidad de una persona pacheca y súper funcional, ¿no? Ella, bueno, igual también pues su historia de blanca, rica, no sé, ¿no? Así, pero bueno, me gusta que casual, ¿no? O sea, sale fumando y listo. Y cuál otro? Bueno, Sergio Tobar, que hace el 4 Lunas, está haciendo una nueva película, spoiler alert. Ups, ya no voy a seguir. Pero que muestra un poco el consumo, eso me encanta también, que pues como Bueno, pasa. de hecho, yo fíjate que me acordé de esa película cuando dijo Poppers. Okay. Porque esa película o sea, el actor son los Poppers, el principal. Ya, Pero- Popper. O sea, No, la que va a salir. pero no ha salido. Ah, Pero sí hizo una película de LCD. que Claro, es sí, la de Mundos Cósmicos. Claro, ya. Y- Pero como son películas, por eso no las mencioné tanto. Pero sí, Claro. tienes toda la razón. Sí, mostrar Mundos en escena. Cósmicos y va a salir, no sabemos cuándo, La Divina Tragedia. Muy Que bien. me hubiera gustado ahí, por ejemplo, el protagonista, que era el que insistía en consumir, que no fuera un... O sea, bueno, eso ya es mi preferencia de la ficción,
que no fuera un bueno para nada, ¿no? O sea, que más bien para alguien funcional, no sé. Bueno, cuando salga hay que hacer un episodio así con nuestro review. Claro. Tenemos un crédito en la película. Vamos a salir ahí. Sí, de hecho yo doblé una voz de alguien mamando una verga. O sea, yo salgo, mi voz sale y la hago. Sí. Wow. Bueno, Estrella de pendientes. doblaje. Ahí vamos a salir. Así vamos a regalar boletos para la premiere. Ay, genial, Oigan, genial. pues, Ok, pues hay que ir cortando. Fue un episodio breve, pero espero que lo hayan disfrutado. No sé si quieran decir algo más. Me mencionar gustaría alguna otra, algo que agregar se les quedó. lo último, así nada más, que si nos damos cuenta, si existiera otro tipo de política de drogas alrededor de la producción o alrededor de la ficción de estas series, no pasaría ninguno de estos desenlaces. Yo sé que no existirían, obviamente, porque se trata de Breaking Bad, de cómo matan al final a Walter White, ¿no? O sea, de que todo terminó en caos y muerte. Y entonces, pues sí, no sería así. Pero bueno, dense cuenta que si viviéramos en otro mundo o en ese mundo habría otro tipo de política de drogas con una perspectiva de reducción de riesgos y daños y de salud pública, pues las ficciones serían otras, ¿no? Claro, si hubiera un mercado regulado, si no hubiera una criminalización y estigmatización alrededor de las sustancias, o sea, sí, definitivamente las series tendrían que, pues sí, no irían por ahí. ¿Ustedes creen que las series han ayudado a eliminar estigmas, que los perpetúan? Okay, bueno, okay. digo, obviamente hay de todo, Me pero encanta, en general. me encanta. En ¿creen forma, que ¿qué te ustedes- lubrica? Ya copiando. Es que fuimos crossover al podcast de Ricardo. A un podcast de primer mundo. Podcast de primer mundo. Vayan, escúchenlo de verdad. Así. Y me encanta que al final pues hay como una conclusión que me gusta mucho ahorita. Ok. ¿Cuál es tu conclusión? Me gusta. Vamos a empezar a hacer. Bueno, allá en Loop Social se llama el podcast. Es que te lubrica y que te reseca, ¿no? Así como de la situación que estamos hablando, que te gusta y que te disgusta, ¿no? Así, vamos, ¿qué te disocia? ¿Y qué te ubica? ¿Y qué te ubica? Exacto. Pero ¿cuál sería lo positivo? ¿El disociarte? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Exacto. No, ya no sabría. Ya lo sabríamos. Pero bueno, y entonces, rápidamente. Yo creo que prácticamente todas las que dijimos son más negativas que positivas. O sea, al menos en las series sí creo que la tendencia es hablar de cierto contenido, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las películas donde hay más variedad. Y creo que aunque gana también lo negativo, también hay cosas positivas, entre comillas. Yo creo que en las series es casi todo negativo, ¿no? Yo diría que ayudan en una forma de esta visibilización, aunque se comenta, se habla de los temas. Digo, no siempre todo es, o sea, también hay publicidad negativa, me queda muy claro, pero pues no sé, o sea, el que se discuta puede ser bueno. Claro, sí. Pues sí, yo creo que me voy más como el lado de que afecta. Sí, no me gusta que sí, como que ensucia, ¿no? Como claro, el progreso, sí. todo lo que hemos estado, lo que hacemos desde acá. Claro que pues siempre digo es ficción y si no, pues no tendría sentido, ¿no? O sea, claro. Si queremos reflejar la realidad, pues ya pierde sentido la ficción, pierde sentido pues eso, ¿no? Que es justamente una vía que tenemos para salirnos de nuestra realidad y ver otros mundos, imaginarlos. Entonces, pues sí, ahí entiendo también ese punto, no existirían. Pero pues más series que con contenido un poco menos estigmatizante. Podríamos hacer luego otro también, pero de documentales, o sea, como este que nos mandaste de Vice, en fin, o sea, como cosas más eso estaría muy bueno, sino de la realidad. Wow, y pues bueno, ahora sí tenemos que ir. Gracias. Pues, vean las series en las plataformas. Síganos en nuestras redes, bueno, en las redes de Disociados y las sigan redes también a Loop Social, está muy genial el podcast. Sigan a Loop Social, vendrán de invitados, spoiler alert. Exacto, otro Nos crossover. vemos. Bye, besitos. Gracias. Adiós. Chao.